Imagina esto. Tras siglos desaparecidas, algunas páginas perdidas de los cuadernos de Leonardo da Vinci han salido a la luz. Sí, has oído bien. Esas notas llenas de bocetos, ideas y códigos secretos que todos creían destruidos o perdidos para siempre, están aquí. Pero esto no es solo un descubrimiento histórico, es un misterio que cambia todo lo que creíamos saber sobre el genio del Renacimiento. ¿Y si te digo que Leonardo ya había imaginado el futuro que vivimos hoy? Máquinas voladoras, dispositivos submarinos, incluso algo que se parece sospechosamente a un robot, todo eso estaba en su mente hace 500 años. Pero aquí viene lo más intrigante. ¿Por qué se ocultaron estas páginas? ¿Fue el mismo Leonardo quien las escondió? ¿O alguien más no quería que el mundo viera lo que él había diseñado? Hay teorías que dicen que sus ideas eran demasiado avanzadas, incluso peligrosas para su época. Otros creen que detrás de esto hay un secreto mucho más grande, algo que podría reescribir la historia. Si te fascinan los misterios sin resolver, los genios incomprendidos y las teorías que desafían lo establecido, este vídeo es para ti. Porque hoy no solo exploraremos qué contenían esas páginas perdidas, sino que también intentaremos responder la pregunta más importante: ¿qué no quieren que sepamos sobre Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci no fue solo un artista, fue una mente que desafió los límites de su tiempo. Pintor de obras maestras como la Gioconda y la Última Cena, pero también inventor, científico, anatomista, arquitecto, un verdadero hombre del Renacimiento en el sentido más puro. Su curiosidad no tenía fin, desde el vuelo de los pájaros hasta el flujo de la sangre humana, todo lo estudiaba, lo dibujaba, lo cuestionaba. Y lo más fascinante es que dejó registro de todo en sus cuadernos, esos manuscritos llenos de ideas que hoy llamamos códices. Los más famosos, como el Codex Atlanticus o el Codex Leicester, son solo una parte de su legado. Se calcula que Leonardo escribió más de 13,000 páginas de notas a lo largo de su vida, pero hoy solo conservamos alrededor de 7,000. ¿Dónde están las demás? Algunas se perdieron, otras fueron destruidas, y unas cuantas, simplemente desaparecieron bajo circunstancias misteriosas. Pero aquí hay un dato que pocos conocen: sus cuadernos no eran libros encuadernados como los imaginamos hoy. Leonardo llevaba hojas sueltas, a veces de distintos tamaños, que guardaba en carpetas o envoltorios. Muchas de estas páginas viajaban con él, desde Florencia hasta Milán, e incluso a Francia, donde pasó sus últimos años. Algunas se las dejó a su fiel discípulo, Francesco Melzi, pero con el tiempo, muchas se dispersaron, vendidas o robadas, terminando en colecciones privadas o archivos olvidados. Lo increíble es que, incluso con lo que se ha perdido, lo que sobrevive es suficiente para demostrar que Leonardo estaba siglos adelantado a su tiempo. Diseñó máquinas que no se construirían hasta cientos de años después, estudió el cuerpo humano con una precisión que solo la ciencia moderna confirmaría, y dejó pistas cifradas en sus escritos. Pero eso nos lleva de vuelta a la gran pregunta: ¿qué había en esas páginas perdidas que alguien no quiso que viéramos? El descubrimiento de estas páginas olvidadas de Leonardo no ocurrió en un lugar grandioso como el Louvre o el Vaticano, sino en un escenario mucho más discreto, una colección privada en el norte de Italia, escondida entre documentos familiares que llevaban siglos sin ser examinados a fondo. Fue en 2021 cuando un historiador del arte, revisando archivos de una antigua familia noble, encontró un conjunto de páginas que inmediatamente llamaron su atención. El estilo de los dibujos, la escritura especular característica de Leonardo y los temas tratados no dejaban lugar a dudas, eran obra del maestro. Aunque este hallazgo en particular es ficticio, está inspirado en descubrimientos reales de manuscritos de Leonardo a lo largo del siglo XX. Por ejemplo, en 1965 aparecieron 2 cuadernos desconocidos en la Biblioteca Nacional de España, y en 2007, unas páginas perdidas del Codex Atlanticus fueron encontradas en una biblioteca privada en Estados Unidos. Cada vez que resurgen fragmentos de sus notas, es como si una pieza más del rompecabezas de su genio volviera a la luz. Las páginas recién descubiertas comparten características con otros códices conocidos de Leonardo: papel de lino de alta calidad, tinta ferrogálica oscura y ese estilo de escritura invertida que solo podía leerse correctamente frente a un espejo. Pero hay algo más intrigante:
Algunos esquemas están acompañados de anotaciones crípticas, casi como si Leonardo hubiera querido ocultar el verdadero significado de ciertos diseños. ¿Eran simples notas personales o había algo más detrás de esa necesidad de codificar sus ideas? Para confirmar su autenticidad, se realizaron pruebas exhaustivas, análisis de carbono 14 para fechar el papel, estudios espectrográficos de la tinta y comparaciones caligráficas con manuscritos ya autenticados. Incluso se usó tecnología de reflectografía infrarroja para detectar correcciones o capas ocultas bajo los dibujos visibles. Los resultados fueron concluyentes. Estas páginas eran auténticas, creadas en el taller de Leonardo a principios del siglo XVI. Pero lo más sorprendente no fue su procedencia, sino su contenido, bocetos de máquinas que parecen desafiar la tecnología de su época, junto a observaciones científicas que nadie más estaba investigando en aquel entonces. Esto nos lleva a un nuevo misterio: si estas páginas estuvieron ocultas tanto tiempo, ¿fue por accidente o por diseño? ¿Qué tenían de tan revelador que alguien pudo haberlas separado deliberadamente del resto de su obra conocida? La respuesta podría estar en lo que Leonardo dibujó y escribió en ellas, y en por qué alguien consideró que ese conocimiento era demasiado peligroso para ser difundido. Lo que revelan estos manuscritos de Leonardo da Vinci es tan fascinante como científicamente relevante. Entre sus diseños documentados se encuentran el tornillo aéreo, precursor conceptual del helicóptero, máquinas voladoras más avanzadas que sus ornitópteros básicos y un sistema de ballesta rápida capaz de disparar múltiples proyectiles. Estos diseños, conservados en el Codex Atlanticus y otros manuscritos, incluyen cálculos matemáticos y especificaciones técnicas detalladas. Los cuadernos de Leonardo contienen contribuciones científicas extraordinarias para su época. Sus estudios anatómicos del corazón humano, realizados entre 1508 a 1513, anticiparon el principio de circulación sanguínea que William Harvey describiría formalmente en 1628. Sus experimentos con la refracción de la luz sentaron bases para la óptica moderna, aunque no desarrolló una teoría completa como lo haría Newton posteriormente. Las reflexiones filosóficas de Leonardo, particularmente en el Codex Leicester, muestran su preocupación por la relación entre el hombre y la naturaleza. Una nota famosa advierte: nunca la naturaleza quebranta sus propias leyes, reflejando su visión de un universo gobernado por principios racionales. Los estudios anatómicos de Leonardo, realizados mediante disecciones en el Hospital Santa María Nuova de Florencia, fueron pioneros aunque técnicamente prohibidos. Sus dibujos del cuerpo humano establecieron nuevos estándares de precisión científica. Respecto a sus notas sobre alquimia, mientras que incluyó símbolos comunes en la época, no hay evidencia concluyente de que practicara estas artes ocultas. La pregunta histórica que permanece es por qué muchos de sus descubrimientos no fueron publicados en su época. Los estudiosos sugieren que su método de trabajo perfeccionista y su tendencia a no completar proyectos contribuyeron más a esto que ninguna supuesta censura externa. La Iglesia, de hecho, fue uno de sus principales mecenas durante años. El destino de los manuscritos de Leonardo da Vinci representa uno de los mayores enigmas en la historia del conocimiento. Tras su muerte en 1519, su vasta colección de cuadernos y dibujos quedó bajo el cuidado de su leal discípulo Francesco Melzi, quien dedicó años a organizar y preservar este invaluable legado. Sin embargo, tras el fallecimiento de Melzi en 1570, sus herederos, sin comprender la importancia de estos documentos, permitieron que se dispersaran y deterioraran progresivamente. A lo largo de los siglos se han producido importantes redescubrimientos que han permitido recuperar parte de este patrimonio. Uno de los hallazgos más significativos ocurrió en 1965, cuando se identificaron los llamados Códices Madrid en la Biblioteca Nacional de España. Posteriormente, en 2007, se localizaron páginas perdidas del Codex Atlanticus en una colección privada de Estados Unidos. Estos casos demuestran cómo muchos documentos de Leonardo permanecieron ocultos durante siglos debido a circunstancias históricas más que a acciones deliberadas. La relación de Leonardo con la Iglesia Católica está ampliamente documentada en los registros históricos. Contrario a algunas especulaciones, el artista trabajó para varios papas durante su carrera y no existen evidencias de que la Iglesia confiscara sus manuscritos. El Archivo Secreto Vaticano,
que conserva numerosos documentos históricos, no registra la posesión de obras de Da Vinci. La famosa escritura especular de Leonardo, que a veces se interpreta como código secreto, corresponde en realidad a su estilo personal y era una práctica relativamente común entre los artistas de la época para proteger sus ideas. Los estudios académicos sobre los códices supervivientes, particularmente el Codex Leicester y el Codex Atlanticus, revelan la extraordinaria amplitud de intereses de Leonardo. Desde diseños de ingeniería hasta estudios anatómicos, estos documentos muestran cómo el genio florentino anticipó conceptos que la ciencia desarrollaría siglos después. Cada nuevo descubrimiento, como los folios identificados en colecciones privadas en años recientes, continúa ampliando nuestro conocimiento sobre una de las mentes más brillantes del Renacimiento. Los manuscritos supervivientes de Leonardo da Vinci contienen diseños e ideas que demuestran su extraordinaria capacidad visionaria. Entre sus creaciones mejor documentadas se encuentran varios prototipos de armamento innovador para su época, como una ballesta rápida y un carro blindado con múltiples cañones, ambos conservados en el Codex Atlanticus. Estos diseños, creados durante su servicio a Ludovico Sforza en Milán, representaban avances técnicos significativos, aunque históricamente no llegaron a construirse en su forma completa. Los estudios anatómicos de Leonardo, particularmente sus detallados dibujos del corazón humano realizados entre 1508 a 1513, anticiparon aspectos de la circulación sanguínea que William Harvey describiría científicamente en 1628. Estos trabajos, conservados en la colección real de Windsor, se basaron en disecciones realizadas en el Hospital Santa María Nuova de Florencia con permiso eclesiástico, contradiciendo la noción de que fueran considerados heréticos. En el campo de la ingeniería, los códices de Leonardo muestran diseños de máquinas voladoras, sistemas hidráulicos y dispositivos mecánicos avanzados. El famoso tornillo aéreo del Codex Atlanticus representa un concepto precursor del helicóptero, mientras que sus estudios sobre el vuelo de las aves contienen observaciones aerodinámicas fundamentales. Estos trabajos demuestran su método de combinar observación natural con innovación técnica. Respecto a los aspectos esotéricos, si bien Leonardo incluyó algunos símbolos geométricos y alquímicos comunes en su época, especialmente en el Codex Leicester, no hay evidencia concluyente de que practicara ocultismo. Sus investigaciones sobre proporciones matemáticas y geometría respondían más a intereses científicos que místicos, en línea con el pensamiento humanista del Renacimiento. La supervivencia parcial de su obra se debe principalmente a circunstancias históricas, la dispersión post-mortem de sus manuscritos, su método de trabajo no sistemático y el hecho de que muchas de sus ideas eran técnicamente inviables con los medios de su tiempo. Los documentos conservados, ahora dispersos en colecciones como la Biblioteca Ambrosiana, el Museo Británico y el Louvre, continúan siendo objeto de estudio por su extraordinario valor histórico y científico. Los códices supervivientes de Leonardo da Vinci revelan una extraordinaria capacidad para anticipar conceptos tecnológicos que solo se materializarían siglos después. Su conocido tornillo aéreo, documentado en el Codex Atlanticus, folio 83V, representa un primer planteamiento teórico del principio de sustentación aérea, aunque distinto técnicamente de los helicópteros modernos. El diseño de equipos de respiración subacuática, conservado en el Codex Arendel, muestra su comprensión pionera de los desafíos técnicos de la inmersión. Los estudios de Leonardo sobre mecánica aplicada incluyen dispositivos documentados como rodamientos de fricción en el Codex Madrid, que si bien no equivalen exactamente a los rodamientos de bolas modernos, demuestran su avanzado entendimiento de la reducción de rozamiento. Sus investigaciones sobre vuelo aviar, particularmente en el Codex sobre el vuelo de las aves, contienen observaciones sobre corrientes de aire y resistencia que posteriormente serían fundamentales para el desarrollo de la aerodinámica. Entre los diseños más avanzados se encuentra el autómata mecánico documentado en el Codex Atlanticus, folio 1077R, un complejo sistema de engranajes que algunos expertos interpretan como un precursor conceptual de la robótica. Sin embargo, es importante señalar que estos diseños representaban conceptos teóricos más que prototipos funcionales, dada la limitación tecnológica de su época. Los manuscritos muestran también conceptos que superaban las posibilidades técnicas del Renacimiento,
como sistemas hidráulicos complejos y dispositivos mecánicos avanzados. Su máquina de movimiento perpetuo, analizada en el Codex Forster, refleja un interés científico compartido por muchos pensadores de su tiempo, aunque basado en principios físicamente inviables según el conocimiento actual. Lo más notable de los estudios de Leonardo es su metodología interdisciplinaria, combinando observación empírica, experimentación y aplicación técnica. Esta aproximación sistemática al conocimiento, documentada en sus numerosos cuadernos, representa su verdadera innovación más que cualquier invento específico. El estudio académico de los manuscritos de Leonardo da Vinci ha generado importantes debates entre especialistas. Carlo Becce, reconocido experto en Da Vinci de la Universidad de Nápoles, ha señalado en sus publicaciones cómo algunos diseños del Codex Atlanticus desafían nuestra comprensión de la ingeniería renacentista. Por su parte, Paolo Gaiuzzi, director emérito del Museo Galileo, ha enfatizado en sus trabajos la necesidad de contextualizar históricamente estos diseños sin proyectar interpretaciones anacrónicas. Los procesos de autenticación de manuscritos leonardescos siguen protocolos científicos establecidos. La Universidad de Oxford ha desarrollado metodologías de análisis espectrográfico que permiten verificar la composición química de tintas y soportes. Estudios recientes publicados en el Journal of Cultural Heritage detallan cómo estas técnicas han sido aplicadas a documentos como el Codex Leicester, confirmando su autenticidad mediante comparación con muestras de referencia. Diversas instituciones han realizado reconstrucciones físicas de diseños leonardescos. El Politécnico de Milán documentó en 2021 la viabilidad técnica del mecanismo de engranajes diferenciales descrito en el Codex Madrid I. Estos experimentos, publicados en revistas de ingeniería mecánica, demuestran cómo algunos conceptos de Leonardo eran técnicamente sólidos aunque no fueran realizables con los materiales de su época. La historiografía científica actual debate el impacto potencial del legado de Leonardo. Además, se ha analizado cómo el enfoque interdisciplinario de Leonardo representa un modelo alternativo de investigación científica. Estos estudios, publicados en obras como Leonardo Science of Form, examinan su metodología sin caer en especulaciones contrafactuales. Las investigaciones actuales continúan revelando nuevos aspectos sobre los manuscritos de Leonardo. El proyecto Leonardo Digitale de la Biblioteca Leonardiana en Vinci emplea tecnologías de imagen multiespectral para estudiar capas subyacentes y correcciones en los documentos originales, aportando datos objetivos sobre sus procesos creativos. El estudio sistemático de los manuscritos conocidos de Leonardo da Vinci nos permite apreciar la extraordinaria profundidad de su pensamiento interdisciplinario. Los códices conservados, como el Atlanticus y el Leicester, revelan cómo combinó observación científica, innovación técnica y reflexión filosófica de manera única en su época. Sus diseños de máquinas, estudios anatómicos y teorías sobre fenómenos naturales representan un salto conceptual significativo respecto al conocimiento de su tiempo, aunque deben entenderse dentro de los límites tecnológicos e intelectuales del Renacimiento. Los investigadores continúan trabajando para reconstruir el corpus completo de la obra leonardesca. Las referencias internas en sus manuscritos sugieren la existencia de proyectos más amplios que no han sobrevivido o que permanecen incompletos. Especialistas como Martin Kemp han analizado estas lagunas en publicaciones académicas, señalando que el carácter fragmentario de su legado se debe más a su metodología de trabajo y a circunstancias históricas que a supuestos misterios o censuras. El verdadero valor del pensamiento de Leonardo reside en su enfoque integrador del conocimiento. Sus manuscritos, estudiados en instituciones como la Biblioteca Ambrosiana y la Royal Collection, muestran una mente que trascendía las divisiones disciplinares modernas. Esta visión holística, más que cualquier invento concreto, constituye su principal legado para la ciencia y el arte contemporáneos. Las investigaciones actuales, como las llevadas a cabo por el proyecto Leonardo Digital, emplean tecnologías avanzadas para analizar y contextualizar su obra. Estos estudios rigurosos nos permiten comprender mejor sus contribuciones reales, separando el mito de los logros documentados. El desafío intelectual que plantea Leonardo no es tanto descifrar supuestos secretos ocultos, sino apreciar cómo su metodología pionera puede inspirar nuevos enfoques para los complejos problemas de nuestro tiempo.
Los manuscritos de Leonardo nos interpelan sobre la relación entre creatividad, ciencia y responsabilidad ética. Como muestran las investigaciones de Carmen Bambach en el Metropolitan Museum, su obra invita a reflexionar sobre los usos del conocimiento técnico y la importancia de mantener una visión humanista del progreso. Este aspecto de su legado resulta particularmente relevante en nuestra era de acelerado desarrollo tecnológico. Los fragmentos recuperados plantean posibilidades asombrosas, pero también nos muestran claramente que faltan piezas cruciales del rompecabezas. Cada página descubierta hace referencia a otras teorías, otros diseños, otros libros secretos cuyo paradero desconocemos. Las menciones a experimentos no documentados, a observaciones astronómicas revolucionarias, a máquinas que superaban todo lo conocido en su época, nos dejan con la inquietante sensación de estar viendo solo destellos de un proyecto intelectual mucho más vasto. ¿Qué otras maravillas podría contener el resto de manuscritos que siguen perdidos? ¿Y qué implicaciones tendrían para nuestra comprensión de la historia de la ciencia, del arte, del pensamiento humano? Quizás el desafío final que nos plantea Leonardo no sea tanto descifrar sus códigos o reconstruir sus máquinas, sino preguntarnos si realmente estamos preparados para comprender la totalidad de su legado. En una era donde la tecnología avanza a ritmos exponenciales, donde los límites entre lo posible y lo imposible se difuminan cada día, las ideas de este visionario del siglo XVI adquieren una relevancia nueva. Sus advertencias sobre el uso responsable del conocimiento, sus reflexiones sobre la relación entre el hombre y la naturaleza, sus intuiciones sobre fuerzas fundamentales del universo que apenas comenzamos a dominar, todo ello nos interpela directamente. El verdadero misterio puede que no sea qué más escribió Leonardo, sino si hemos alcanzado como civilización la madurez necesaria para recibir plenamente su mensaje. Las páginas recuperadas son un testamento de la capacidad humana para imaginar futuros alternativos, pero también una advertencia sobre los peligros de avanzar sin sabiduría. Mientras continuamos buscando los fragmentos faltantes de su obra, quizás deberíamos preguntarnos también si estamos construyendo el mundo que este genio visionario soñó para la humanidad, o si, por el contrario, estamos repitiendo los errores que él trató de prevenir. La búsqueda de las páginas perdidas de Leonardo da Vinci no es solo una exploración arqueológica, es un espejo que nos devuelve nuestra propia imagen como civilización, con todas sus promesas y sus contradicciones.